Un B7, la Virgen pura y dolorosa, nos alerta y confirma que Jorge Mario Bergoglio no ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. En fin, es un hombre injusto y violento, no lo dicen Arturo y Agustín, lo dice la Virgen, y no recibe el poder de bendecir. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Si fuera al menos diácono, que es el grado inferior, hoy vamos a demostrar por qué no es diácono. Sí podría bendecir. Bien. Entonces la Virgen nos dice que no puede bendecir porque no es ni siquiera diácono, menos todavía sacerdote, menos obispo, por tanto, no, todo lo que ha hecho es inválido. O sea, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque eso significa que realmente es un destructor. Es que ha destruido la Iglesia, ya no tiene arreglo. Porque si Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hombre violento, que pagará por su pena. Será injusto. No me hará caso. No recibe el poder de bendecir en el nombre de Dios. La bendición que haga no detendrá la catástrofe. Dio libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde Él, pero esto a Él le molesta. Después de muerto, no se aparecerá a nadie. Ha perdido la luz del Evangelio, busca a ciegas y quiere buscar la salvación sin Dios. Esto y muchas otras cosas dice la Virgen Santísima de Jorge Mario Bergoglio, el falso papa, al que llama papa, pero que lo define de tantas formas que nos da a entender, nos explica, nos dice claramente, no solo que no es papa, sino que ni siquiera es diácono. El estudio jurídico profundísimo que hemos recibido hace ya algo más de una semana en un PDF nos profundiza en todo este tema, nos explica que llega hasta un punto en el cual se les exige una prueba diabólica. Una prueba a la cual no vamos a poder acceder porque sabemos que ni Bergoglio, ni los suyos, ni nadie van a querer reconocer la verdad. Por eso acudimos de vuelta a la Santísima Virgen María y a sus mensajes, y por eso hacemos un B7, para explicar cómo, desde los mensajes de la Santísima Virgen María y con el apoyo de ese estudio profundísimo, jurídico, y de esa investigación de la cual se infiere que no hay ni un solo documento formal que en 53 años haya podido demostrar la ordenación diaconal de Jorge Mario Bergoglio, todo ello se une para llegar a una conclusión dramática, pero que sencillamente describe al que es el destructor profetizado por San Francisco de Asís y que nosotros estamos siendo testigos de esta realidad. Te invito a que veas este programa y damos paso ya a nuestro querido Agustín Aranda y esa conversación que he podido mantener con él y que nos explica y nos clarifica toda esta cuestión clave para entender los signos de los tiempos y el momento en el que estamos. Hola, Arturo. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. Para quien no lo iba a decir, ¿verdad? Grabar la 7ª entrega sobre las apariciones de la Virgen de Umbe. Menudos 8 días que llevamos, desde que tú me enviaste ese correo electrónico con el estudio jurídico. Y pues como a nosotros no nos ha sorprendido, porque quienes han seguido esta serie recordarán que hasta donde nosotros sabemos fuimos los primeros o los únicos que en público a finales de agosto dijimos que no constaba que Jorge Bergoglio hubiera nunca sido ordenado diácono. Bueno, si me permites, Agustín, algunos comentaristas de nuestro canal han comentado que el diácono Jorge Sonante había dicho algo, al parecer, al respecto de esto. Incluso el periodista Nicolás Moras dicen también que había dicho algo, no lo sé. Sí,
Claro, porque es que esa ausencia es clamorosa, no se encuentra en ningún sitio. Hay 5 fuentes de información, y ni en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ni en el Vaticano aparece absolutamente nada. En la hoja de bautismo de la parroquia tampoco, su biógrafo Armando Puente tampoco, y la única referencia es más que dudosa y no encaja con el resto de información y proviene de los jesuitas. Pero no hay nada, no se encuentra nada. Bueno, pues en primer lugar, pues nos encomendamos a la Virgen pura y dolorosa y a Santa Felisa Sistiaga. Ella es santa, lo dijo la Virgen, que el espíritu de su hijo estaría siempre con ella, para que esta compleja séptima catequesis, vamos a hablar de cosas que tienen bastante calado, tendrán mucha trascendencia, pues que nos asistan para que seamos lo más rigurosos, exactos y fieles a la verdad que podamos. Amén. Bueno, pues hemos dividido esta catequesis en varios bloques y vamos a empezar porque hay bastante tela que cortar. El primer bloque nos ha parecido adecuado dedicárselo a hacer un resumen breve de las ideas de las apariciones de Umbe. Bueno, en las apariciones de la Virgen de Umbe, la Virgen nos dio una catequesis sobre los 7 sacramentos. Ella habló de la necesaria futura transición que habrá que hacer desde el culto público al culto privado, y también ella se quejó de los pecados de omisión tan olvidados. Todo esto ya lo hemos tratado en anteriores catequesis. Y dijimos y repetimos, confirmamos que para nosotros Umbe es el centro de una trilogía que se produjo en España, en Garabandal, Umbe y Prado Nuevo. En Garabandal la Virgen avisó de la gran apostasía. En Umbe ella, explicitó la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo, y en Prado Nuevo, pues ella nos habló de su papel de corredentora y de la gran tribulación. Pues con todo lo que hemos dicho antes de Umbe, la catequesis sobre los 7 sacramentos, la transición del culto público al privado y los pecados de omisión, eso no es lo más importante. Lo más importante, el centro de Umbe, es, como hemos dicho, la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo y la preparación. Ella viene por toda la humanidad, puesto que la Iglesia oficial ha defeccionado y ya no tiene ningún arreglo canónico. Ella trae la paz, justo lo contrario que nos va a proporcionar el mundo, y la Iglesia de Bergoglio, que es el Papa reprobado de 9 maneras diferentes por la Virgen en Umbe, y ya a estas alturas está más que demostrado y comprobado que la Virgen se refiere a Jorge Bergoglio. Bueno, pues las profecías, los mensajes de la Virgen de Umbe son verdaderos, no porque lo digamos nosotros, sino porque tienen la particularidad que ni siquiera apariciones aprobadas tienen, porque hablan de hechos a futuro, por ejemplo, Fátima, o Akita, o Ámsterdam. Pero en Umbe se cumplen estas 3 características. Hablan de unas profecías ya cumplidas sobre los papas. En Umbe también se establece el momento que ya demostramos que se situó en la Semana Santa del año 2020, cuando se produjo aquella niebla que vino para quedarse y no valdrá ninguna luz para evitar el aviso, que para muchos será un castigo y muchos morirán. Bueno, pues esos hechos ya han sucedido, las profecías de los papas y el situar la niebla en la Semana Santa del año 2020, con aquel cierre de iglesias, confinamientos, liturgia pandémica, y durante todo el año 2020, pues la Iglesia Vaticana estuvo promocionando ese acto punzante de amor y esperanza, mientras las adoraciones y las capillas estaban cerradas. Me hace reír cómo lo cuentas. Sí, claro. Pero claro, pero realmente no es para reírse, verdaderamente no es para No. reírse, porque es dramático cómo ha engañado a tanta gente este hombre y sigue engañando. Bueno, es que muchos engañados no lo pueden contar. Así que imagínate. Y el tercer
pilar por el cual decimos que las apariciones de Umbe son verdaderas es porque se han producido más de 500 curaciones milagrosas, inexplicables por la ciencia médica. Por tanto, si algo ya ha sucedido y se ha probado como verdadero, Sí. es imposible que nadie pueda demostrar que es verdad. Podrían demostrar que nos estamos equivocando al explicarlo, pero como no pueden porque está matemáticamente desarrollado, pues nadie ha salido a la palestra y mejor que no salga a hacer el ridículo, como más de uno ha salido a echarle la culpa a Pablo VI. En fin, no queremos entrar ahí. Bueno, yo antes de proseguir, pues en esta semana, el día de San Juan Evangelista, hago un inciso. El título que hemos elegido para esta importante séptima catequesis sobre las apariciones de Umbe es tremendo. Y es el siguiente. La Virgen pura y dolorosa nos alerta de que Jorge Mario Bergoglio no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Esto, si no fuera porque pisamos una base muy sólida, daría vértigo. Yo no me atrevería a decir eso, porque las consecuencias que tiene son irreversibles, como ya sabemos. Ya sabemos que Jorge Bergoglio es el destructor profetizado por San Francisco de Asís, que coincide con el mal pastor de Zacarías, que coincide con el Papa reprobado y condenado de 9 formas diferentes por la Virgen. Bueno, pues ahora en esta séptima entrega no solamente reafirmamos que no es Papa, sino que si vamos rebobinando, marcha atrás, no es obispo, no es sacerdote y no es diácono. No es absolutamente nada. Lleva 53 años mirando con desprecio a una oblea. Nosotros pensamos que el Señor no ha permitido que lo tenga en sus manos y todo esto forma parte de un plan de infiltración. Sabemos que por la arrepentida Bella Dodd, que hubo 1000 candidatos infiltrados en diferentes seminarios comunistas. El mismo Jorge Bergoglio, pues para su familia fue una sorpresa. Él estudiaba química y casi de repente entró al seminario. Ahí es cuando conocí a su profesora Esther Ballestrino, que fue la que le cambió, como dice él, le influyó muchísimo su forma de pensar revolucionaria comunista, ¿verdad? Sí, Esther Ballestrino, la malhadada Esther Ballestrino, terminó secuestrada, torturada y arrojada en un vuelo de la muerte al Mar de la Plata, era anticlerical. Jorge Bergoglio, de hecho, se refiere a ella una vez que ya no era su profesora, además de que como que ella fue la persona que más le influyó, menuda influencia, ¿verdad? Como que seguíamos teniendo buena amistad a pesar de que yo era cura. ¿Cómo no sería el anticlericalismo de esta señora para que Bergoglio diga a pesar de que yo era cura? Bueno, pues esa persona es la que más influyó en Jorge Bergoglio. Si es que la realidad supera la ficción, pero ahí está la realidad. Agustín, habrá quien se escandalice con la afirmación que has hecho de que no es obispo, sacerdote ni diácono, que no es absolutamente nada, es un engañador y para que tú hables con esa seguridad, luego nos dirás por qué hablas con esa seguridad, ¿no? ¿En qué te basas? Me baso en los mensajes de la Virgen y en el estudio canónico que hemos recibido, no solamente tú, sino más de un medio de comunicación y del que, por cierto, han transcurrido 8 días desde la grabación de este programa y nadie se ha hecho eco prácticamente, únicamente hasta donde nosotros sabemos. Henry Gómez Casas lo ha leído en su canal, pero nadie más. Y esto era para que en estos días, en lugar de estar tan pendientes a los posibles engaños que vengan del Vaticano debido a la situación médica de nuestro Papa, pues se estuvieran preocupando más de estudiar esto como nosotros llevamos haciendo 8 días intensivamente. Pues, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque en los mensajes de la Virgen de Umbe, a ver, a nosotros esto no nos pilla en frío. Es muy sorprendente haber recibido este estudio, pero como ya digo, quien quiera lo puede consultar en Umbe 5, primera parte, al final del vídeo, en 4 minutos nosotros expusimos que no se encontraba este dato. Y pues de ese programa, nosotros pensamos, a ver, evidentemente que los autores, porque creo que como ellos mismos se definen, del estudio jurídico canónico, que es excelente, firmado por un seudónimo, Simón Barjonás,
que es el remitente del correo electrónico, pensamos que han tenido que ver seguramente los programas anteriores de UMBE. ¿Por qué? Pues porque en UMBE 5 hablamos nosotros de que no se encontraba el dato del diaconado y porque en UMBE 4, que fue una catequesis muy importante, nosotros abundamos en la figura de San Pedro, que se le apareció a Feliz Asistiaga y le entregó las llaves de su casa. Como hizo realmente esa escena, evocaba a cuando nuestro Señor en Cesarea de Filipo a Simón Bar Jonás le entregó las llaves. Eso es del Evangelio. Bueno, pues ahora este estudio canónico viene con el seudónimo de Simón Bar Jonás. En fin. Bueno. Agustín, es que la Virgen en UMBE califica a ese personaje de 3 formas que son contundentes, ¿no? Sí. Bueno, aparte de 9 descripciones, pero sí, hay 3 apelativos que nos hacen entender que por qué podemos afirmar que ni siquiera es diácono. Efectivamente, pues de igual manera que hemos dicho los 3 pilares en los que nos basamos para decir que las apariciones de UMBE son verdaderas, pues ahora vamos a decir las 3 razones por las cuales decimos que según estas verdaderas apariciones de la Virgen, a ver, si decimos que son verdaderas, no las tenemos que creer, porque precisamente en UMBE la Virgen se queja de las faltas de fe, que la gente no le hace caso a sus mensajes. No seamos nosotros de esos que dudan cuando es ella la que de la forma más cercana posible a la exposición de los hechos, ha dicho hasta donde ha podido que todo lo que ha dicho, incluyendo que Bergoglio no es papa. A ver, la Virgen, hemos en otras ocasiones explicado que no ha podido hablar de una forma abierta y diáfana, diciendo en tal año esta persona que se llama así ocupará la cátedra de Pedro y además, un poco de broma decíamos, apunta Felisa, no será ni sacerdote ni nada. Así no habla la Virgen, esos no son los estilos. Ella da los mensajes para que los enemigos no puedan captarlos. De hecho, recuerda lo que pasó cuando, después de la catequesis primera de UMBE, que ni siquiera nosotros éramos conscientes de lo que estábamos abriendo, de la vereda por la que nos estábamos adentrando, es ella, la Virgen, la que nos va llevando por ese camino. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo, luego ya rectificaron afortunadamente, pero cuando supieron nuestra explicación, editaron un libro con mensajes falsos, cambiaron la página, es decir, que cómo se las gastan. Precisamente ayer publicamos un vídeo en el cual los dos hablábamos de las trampas de estos taúres que están al mando de la Iglesia. Por eso la Virgen pues ha tenido que hablar en ese código, bueno, no código Ratzinger, código UMBE, pero de manera que queden ocultos los mensajes y sus hijos, pues entre los cuales humildemente nos contamos, pues con trabajo, con oración y con esfuerzo y con ayudas que no sabemos ni de dónde vienen, porque igual que si no hubiera sido por esa monja que quiso permanecer en el anonimato, sí, no hubiéramos podido desarrollar un B4 y un B6 con esa importancia, y ahora aparece Simón Bar Jonás con un estudio que es excelente. Yo soy hombre de ciencias, no soy licenciado en Derecho, pero no hace falta porque se puede apreciar la rigurosidad, el trabajo y la exactitud que tiene. Bueno, desde luego, se nota que es una cosa que no se hace en una tarde. Agustín, eso está claro. Entonces, ¿cuáles son los 3 apelativos que utiliza la Virgen para confirmarnos la clase de personaje a la que nos enfrentamos? Pues es un papa injusto, violento y que no recibe de Dios el poder para bendecir a los fieles. Al principio, antes de que nosotros recibiéramos este estudio, pues ya nos barruntábamos que esa violencia no se refería a una violencia física, no es que Bergoglio le vaya pegando a nadie, salvo a aquella pobre mujer china, ¿no? Pero que le dio un manotazo, pero no van por ahí los tiros. Hace violencia contra las leyes de la Santa Madre Iglesia. Es injusto porque no se ajusta a la justicia del derecho canónico, ni de la jurisprudencia, ni de los precedentes que hay en la Congregación de la Doctrina para la Fe o del Santo Oficio, como se llamaba antes, ni a lo emanado de los concilios,
ni al magisterio de los papas anteriores, en fin, es un hombre injusto y violento, no lo dicen Arturo y Agustín, lo dice la Virgen, y no recibe el poder de bendecir. En nombre Si, de Dios. en nombre de Dios, si fuera al menos diácono, que es el grado inferior, hoy vamos a demostrar por qué no es diácono, sí podría bendecir. Pues claro, ya la Virgen nos está diciendo, además recuerda que en un B5 dijimos, nosotros este mensaje que dio la Virgen el 8 de junio del 69, 6 meses y pico antes de la ordenación, comillas, ordenación sacerdotal, que luego veremos, de Bergoglio, ¿por qué la Virgen diría 6 meses y pico antes este papa hombre violento? Y nosotros ingenuamente dijimos, ah, claro, porque como faltaban 6 meses y pico para que se ordenara sacerdote, seguro que ese día, que además fue domingo, el 8 de junio del 69, fue cuando recibió el diaconado. Y nos pusimos a buscar y todavía podemos estar buscando el diaconado, ¿verdad? Porque de ahí fue, de donde en un B5 dijimos que no era diácono. A ver, no es que no lo saquemos de la manga. Y la Virgen no volvió a hablar del Papa hasta el año 71. Sí. Ella siguió hablando de otras cosas, pero no Sí. quiso dejarla pasar la ocasión en el año 69, 6 meses y pico antes, de decir, este Papa, hombre, y le llama hombre, como San Francisco de Asís, un hombre destructor, le llama hombre, Sí. violento, violencia contra las leyes, y no puede bendecir, en fin. Claro, hubiera sido muy descarado que ese mensaje lo hubiera dado la Virgen el 13 de diciembre del 69, el día en el que el obispo castellano, en el Colegio Máximo, No. Sí, teóricamente le dieron la ordenación sacerdotal, pero es sí. que 6 meses antes es donde nos da la pista del tema del diaconado, que es la clave. Claro, no, si no, no hubiéramos tenido esa pista, ni de broma. Si no, no, hubiéramos pensado, pues no sé, que no estaba el dato, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, los más avanzados se hubieran extrañado, oye, ¿por qué no publican el dato este? No sé, y se hubieran encontrado con una prueba que viene en el correo de Simón Barjonás, que es una respuesta totalmente inverosímil, sacada de una especie de libreta, en la que se dice que recibió el diaconado, pero claro, eso no es así, no es así porque no encaja con todo lo que hay. Bien, entonces la Virgen nos dice que no puede bendecir porque no es ni siquiera diácono, menos todavía sacerdote, menos obispo, por tanto, no, todo lo que ha hecho es inválido. O sea, esto es gravísimo, ¿eh? Esto es gravísimo porque eso significa que realmente es un destructor. Es que ha destruido la Iglesia, ya no tiene arreglo. Porque si fuera sacerdote o si fuera obispo, a ver, la Virgen no habría dicho que no recibe el poder de bendecir, podría arrepentirse, aunque fuera un sacerdote satanista, pero sería sacerdote. Pero claro, de la noche a la mañana uno no puede de repente pasar de papa a diácono sacerdote, porque además se necesitan unos plazos que se han conculcado todos, absolutamente. No se han cumplido ni los plazos ni la forma. O sea, la ilicitud está demostradísima, está comprobadísimo que es una ordenación sacerdotal ilícita. Pero también vamos a demostrar, basándonos en los mensajes de la Virgen, que es inválida, porque hubo dolo. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Ya. Entonces, bueno, ¿por qué la Virgen aparece en un B? Mira, un B creo que lo vas a decir posteriormente o en la entradilla. Pues nosotros hablando la ponemos en esta historia, pues si, como decía Castellani, las historias, el poema dramático de la humanidad tiene planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Creación, redención y parusía, pues haciendo el símil, la Virgen del Pilar en España impulsó la evangelización, la Virgen de Guadalupe en América, con un poder exorcista tremendo, posibilitó que la evangelización avanzara en América, en las Españas, y ahora pues ella con un poder exorcista también pues infinito, porque es el terror de los demonios, pues ha desmontado todas las mentiras, porque su enemigo es el padre de la mentira. Y esta historia de Bergoglio es una pura mentira, de cabo a rabo. Es que no hay nada que sea verdadero. Verdadero y bueno, ¿no? Lo que es verdadero es el ejercicio destructor, eso sí es verdadero, pero es malo. Entonces,
Bueno, pues en este primer bloque hemos hablado de los pilares, ¿no? Los pilares de la veracidad de Umbe, los pilares de por qué la Virgen nos está diciendo que no es ni siquiera diácono, que no ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Bueno, vamos al segundo bloque, que son Bueno, el análisis, ¿no? y aquí había algún punto más que quizá podías haber dicho, ¿no? Podíamos haber comentado, si te parece así brevemente. Ay, perdón. Yo quería haber dicho lo del Evangelio de la misa del otro día. Sí, sí. En el Salmo 96 se dice que el trono de Dios se asienta sobre el derecho y la justicia. Eso cualquiera lo puede buscar, las lecturas de la misa del día de San Juan Evangelista, 27 de diciembre, el otro día. Y San Juan Evangelista nos dice la escritura que cuando llegó al sepulcro vio y creyó. A ver, normalmente primero hay que tener fe para que el Señor obre y opere. Un ejemplo muy claro sería Bartimeo, ¿no? Bartimeo tuvo fe, gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y después vio. Pero también sucede al contrario, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que hacer como San Juan Evangelista. Llegó al sepulcro, vio las pruebas, un sepulcro vacío, un sudario y unos lienzos en el suelo, y creyó. Bueno, pues tenemos tantísimas pruebas que ahora tenemos que creernos que Jorge Bergoglio no ha recibido ningún grado del sacramento del orden. Porque si no nos lo creemos, ya más pruebas, más que está haciendo la Virgen, ya es que no se puede. Así que por favor, y pensemos que el trono de Dios se asienta sobre la justicia y el derecho. Si no hay justicia y si no hay derecho, ahí no está Dios y no estará su vicario. Por eso, evidentemente, nunca jamás ha sido vicario ni lo podrá ser Jorge Bergoglio, ¿no? Sí. Agustín, ¿cuáles son la causa de las catástrofes, enfermedades y castigos? Pues la grande falta de fe de la tierra. ¿Y por qué y para qué viene la Virgen en Umbe? Bueno, ella viene por toda la humanidad, viene para prepararnos para el aviso, que afectará a toda la humanidad, y viene porque la Iglesia ha defeccionado, porque si no ella estaría cometiendo una intromisión. Su hijo fundó una iglesia, la tercera persona de la Santísima Trinidad la guía y la santifica. Aquí la Iglesia militante, ¿no? Para los que estamos vivos todavía. Pero cuando ya es imposible, porque la labor destructora ha alcanzado su cota máxima, ella por eso interviene, porque está viendo cómo a su hija, la Santa Madre Iglesia, porque María es madre de la Iglesia, la están devorando y destrozando y usurpando, si no ella no tendría que venir. Además, Arturo, fíjate una cosa, que es que es incontestable. Las apariciones de la Virgen de Umbe se han podido conocer, y de hecho se han conocido, después de la Semana Santa del año 2020 y antes del aviso. A ver, explica para el que esté un poco despistado y no haya visto los programas anteriores o no recuerde bien, ¿por qué insistes que la semana de 2020 es definitiva? Explícalo brevemente, eso de los 30 años. Sí, porque en el mensaje central de Umbe, tan dificilísimo que poco a poco, con auxilios del cielo, hemos podido ir explicando, pues de ese mensaje tan difícil, cualquiera lo puede ver en la página virgendeumbe.org, que tiene unas diapositivas excelentes, pues ahí se demuestra que el periodo de 30 años al cual se refiere la Virgen se establece y se fija exactamente de jueves a viernes santo del año 2020. Matemáticamente, en ese momento bueno, es cuando se forma la niebla. Eso fue gracias también al mensaje que dejó la Virgen para leer en la notaría, porque en teoría ese que tú estás diciendo era el año 71 y caducaba en el 2001. Sí, es que remitimos a un B6, porque como Claro. un B6 fue bastante también claro en ese aspecto, no podemos ahora repetir un B6, ¿no? Vale. Pero ahí quedó muy demostrado, muy demostrado. Entonces, bueno, antes de la Semana Santa del año 2020, nadie, ni siquiera el catedrático Francisco Sánchez Ventura, sí, que editó un libro, El agua seguirá curando, hubiera sido capaz de explicar los mensajes de Umbe. Pero si hubieran
sido explicado después del aviso, pues ya se hubiera llegado tarde. De manera que es que ha sido la Virgen quien ella ha ido dando pistas, suministrando la información poco a poco para que nosotros, pobres siervos suyos, vayamos siendo capaces de ir haciendo estas catequesis Sí. de forma espaciada, porque de repente es un atracón que eso no hubieran sido, no hubiéramos Sí. podido. Sí, hemos podido avanzar gracias a lo que nos ha suministrado a la colaboración de la religiosa, y ahora la guinda viene con este PDF, con este estudio canónico impresionante, con esos hechos que nos explican y con tantas preguntas como recoge ese PDF, porque fíjate que no sé si te has dado cuenta cuántas preguntas quedan en el aire para Muchas, Bergoglio. muchas. Vamos a agilizar un poco porque hay mucha materia, Arturo, De y acuerdo. luego lo vamos a ver. Vamos al Vamos con el bloque segundo bloque. segundo. Sí, el segundo bloque son estos dos mensajes del 8 de junio del 69 y del 4 de junio del 71. En esos dos mensajes, la Virgen, de forma incontestable, dice que no puede bendecir y le llama violento. Y en el mensaje central, que hemos trabajado tanto, del 23 de mayo del 71, que fue el mensaje justo anterior al del 4 de junio del 71, ella le llama injusto. En el 4 de junio del 71, ¿No pues, quieres entre que lo otras... leamos los mensajes? Sí, sí, léelos, léelos. Leo por orden, ¿no? Primero, 8 de junio del 69. Sí. Sí. Este papa, hombre violento, pagará por su pena. Irá a bendecir islas, pero muchos hijos míos morirán a consecuencia de enfermedades y catástrofes. Me da mucha pena. Tengo que decirte, para bien vuestro y gloria de Dios, os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos. Yo aquí comentaría que el efecto que producen las bendiciones de Bergoglio es pésimo, es letal, porque no van a evitar absolutamente nada. Bueno, y lo de hombre violento lo has dicho antes, va en violencia contra el derecho canónico, y cuando uno viola el derecho canónico tiene que pagar una pena, como dice aquí, hombre violento pagará por su pena. Sí. Luego la palabra clave catástrofe, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es la que está de moda, ya hice un vídeo al respecto de eso, la utiliza también el NOM para hablar del contagio catastrófico, la utilizó Bergoglio en el avión para darle la razón a la Virgen, que cambiar de papa no es una catástrofe, en fin, la Virgen usa varias veces la palabra catástrofe, que habrá enfermedades y catástrofes, nos está avisando para estos tiempos, es muy obvio, ¿no te parece? Totalmente. Y Bergoglio, el viaje de vuelta de Canadá, confirmó, en modo inverso, mintiendo, pero confirmò las palabras de la Virgen, diciendo que se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà non è una catastrofe, no? Si può cambiare papa, si può cambiare, non c'è problema. ¿Quieres que lea otro mensaje? ¿Cuál? Sí, el del 4 de junio, porque ahí la Virgen dice una frase tremenda en cuanto a que no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios. Bueno, el 23 de mayo del 71 es cuando Sí. utiliza la expresión injusto. Sí. Bueno, 4 de junio del 71. Los que me harán caso serán los seglares, que los curas y el papa no quieren hacerme. Pues imagínate, un supuesto papa que no tiene voluntad de hacer caso a la Virgen, ¿qué clase de papa puede ser? Ya vienen aquí dos seglares a ayudar. El papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. La bendición del papa no detendrá la catástrofe. Este papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el papa, pero a él esto le molesta. Pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo. Aquí está diciendo que ese papa, entre comillas, no sigue a Dios ni salva al mundo. Entonces, si no salva ni sigue a Dios, ¿a quién sigue? Al otro, ¿no? Sí. Mi hijo, el Señor Altísimo, tiene el poder para la salvación de los apóstoles. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Aquí está, Agustín, aquí está confirmando que no tiene ningún ministerio, ¿verdad? Efectivamente, este mensaje lo hemos podido entender en plenitud ahora, en un B7, porque ya nuestras sospechas han quedado confirmadas viendo el estudio jurídico canónico. Sí. Y termina con una frase que dice: este papa después de muerto no se le aparecerá a nadie.
Bien, pues no puede bendecir, no tiene ningún grado del sacramento del orden y también la Virgen pues nos habla del periodo de sede vacante que tendremos que afrontar al fallecimiento de Benedicto y no estaremos solos porque ella será la mujer que salvaguardará a la verdadera iglesia, al pequeño resto y el Señor nos bendecirá. Mira, Pues nada. Agustín, cuando dice esta frase, los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta. A mí me recordaba cuando quitaba la mano, cuando le querían besar el anillo y quitaba la mano. Le molesta que Sí, vayan a verle. sí, en un B4 desarrollamos todo este mensaje, pero hoy tenemos que poner el foco en el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Esto es demoledor, es como si se dice de alguien que Dios no bendice que comparta la cama de matrimonio con su esposa. Entonces es que no es esposo, porque si es esposo, ¿cómo Dios no va a bendecir esa unión? A ver, no queda otra. Pues esto lo mismo, no es papa, por eso Dios no bendice, no puede bendecir porque no tiene la gracia de Estado, pero peor aún, porque ya sabíamos desde antes de este capítulo que no era papa, pero ya es el derrumbe total, es que no es consagrado. Sí. Cuando no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, es eso, que no tiene ningún tipo de ministerio del sacerdocio, ningún grado, ni siquiera diácono, porque el diácono puede bendecir. Es evidente que nos lo dice la Virgen. El diácono puede bendecir y hay muchísima diferencia entre el subdiácono, que fue hasta donde Sí. llegó Bergoglio antes de la reforma, que luego veremos, y el diácono. De hecho, el diácono, aun siendo consagrado y teniendo el primer grado del sacramento del orden, no puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si a un diácono se le ocurriera, siendo diácono, meterse en un confesionario, bueno, la pena que le cae es tremenda. Imagínate si ni siquiera es diácono. O sea, que la cosa es muy grave. Sí, no, es gravísimo. Por eso es un destructor sin marcha atrás, ¿no? Así es. Bueno, pues en el Por tercer... cierto, tú no sé si querías comentar ahora o después, entonces, ¿qué podríamos o deberíamos sugerir a los sacerdotes que hayan sido ordenados, falsamente ordenados por Bergoglio? Pues que hagan una ordenación sub conditione. A ver, es muy serio, los sacerdotes que hayan sido ordenados por Bergoglio o las personas que hayan sido confesadas por Bergoglio tienen que volver a repetir el sacramento. A ver, si una persona ha ido arrepentida al confesionario, voy a poner el caso del confesionario, ¿no? O ha cursado sus estudios en el seminario y ha sido absuelto, entre comillas, claro, o ordenado sacerdote por Bergoglio, por el obispo Bergoglio, yo creo que Dios es tan misericordioso que, a ver, yo no creo que eso no valga para nada. Para nada no. Pero tampoco tiene la validez que tendría que tener si Bergoglio hubiera sido obispo o sacerdote. Claro, eso se lo tenemos que dejar a la misericordia de Dios. Luego ya llegará Dios con la misericordia. Pero de entrada, eso no vale, porque entonces cualquiera se disfraza de cura y se mete en un confesionario y a Dios le da igual, pues no le da igual, ¿no? Otra cosa, Agustín, vamos a ver. Al no recibir la ordenación diaconal, hemos dicho que seguro que es ilícita la ordenación sacerdotal. ¿Por qué afirmas tú que es inválida? Porque el estudio jurídico dice que eso no se puede demostrar fácilmente porque te obliga a una, ¿cómo le llama? Una prueba diabólica, ¿cómo es? Sí, pues vamos a pasar, si quieres, Arturo, al cuarto bloque, porque el tercero ya lo hemos tratado, que son los mensajes de la Virgen y las referencias que hemos hecho la Semana Santa del año 2020. Y vamos a ello, a lo que tú Sí. me estás planteando. Cuarto bloque, Sí, es análisis que es del gravísimo. estudio. Es que por lo que yo he leído en el estudio jurídico, Sí, eso pues le puede acarrear incluso la excomunión. A Bergoglio le sí, acarrearía la excomunión, ¿no? sí. Mira, yo he hecho aquí un extracto porque el estudio jurídico canónico tiene bastantes páginas, es bastante denso, pero he hecho un extracto de lo fundamental para que cualquiera lo pueda entender sin que tenga que leerse o perderse en la profundidad del estudio. No es que sea muy difícil, yo lo he captado y cualquiera que se ponga y le dedique un rato lo entiende, pero bueno, aquí no estamos para leer de pe a pa el estudio, estamos para
entresacar lo más importante, ¿no? Que es por lo que tú me estás preguntando. Pues las ideas fundamentales de este informe jurídico canónico sobre las no ordenaciones diaconal y sacerdotal de Jorge Bergoglio son las siguientes. Bueno, el estudio está tan bien trabajado que tiene unas fuentes insuperables. Los códigos de derecho canónico, los concilios, la jurisprudencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estudios de prestigiosos canonistas, todos ellos citados a pie de página. Bueno, ¿y qué ideas se desprenden? ¿Qué conclusiones? Bueno, el subdiaconado, que fue hasta donde llegó Bergoglio, en absoluto era semejante ni sustituto del diaconado. Eso que quede claro. Después, el obispo que ordena a alguien, diácono o sacerdote, el obispo no conferirá las sagradas órdenes sin estar moralmente seguro, por argumentos positivos, por hechos palpables y tangibles, de la idoneidad. Aquí, en esta historia, hay dos obispos. Que en paz descansen los dos, claro, porque hace bastantes años ya de esto. Monseñor Miguel Raspanti, obispo de Morón, era la provincia en la cual estaba ubicada el seminario de los jesuitas, y ese supuestamente, supuesta, pero falsamente, porque nunca jamás se ha probado, ni hay ningún indicio. Todo lo contrario, hay algún indicio, pero no queremos perdernos hoy en eso, de que cuando sí de verdad apareció Raspanti fue la traición de Bergoglio a Yalix y a Llorio, pero no podemos entrar ahí porque sería para otro programa. Bueno, pues Monseñor Raspanti fue quien supuestamente ordenó diácono a Bergoglio. Bien, pero como no hay ninguna prueba de eso, pues Monseñor, el obispo castellano, 6 meses después, prácticamente ni siquiera 6 meses, se incumplieron hasta los plazos, fue quien ordenó sacerdote a Bergoglio. Te tendrías que explicar también que este castellano pasaba por ahí, porque no le tenía que corresponder hacer eso para nada. De hecho, el biógrafo, por lo visto, trata de salir al paso y explicarlo ahí como buenamente puede, ¿verdad? De justificar que ese obispo, que no estaba allí en el entorno de Buenos Aires ni de nada de esto, vivía fuera de Argentina y, sin embargo, pues lo cogen por banda, venga tú. Sí, ¿Cómo es eso? Es extrañísimo, es incoherente que se echara mano de Monseñor Raspanti. Es decir, en todo momento estuvieron esquivando y evitando al obispo y al arzobispo de Buenos Aires, de la Curia, Aramburu y Cagiano, que no aparecen para nada. Y supuestamente echaron mano de Raspanti para la ordenación diaconal, luego se olvidaron de Raspanti. Raspanti, supuestamente de forma negligente, ni pidió, ni consta que pidiera cartas dimisorias para ordenar diácono a Bergoglio, ni emitió, eso sería gravísimo si lo hubiera hecho, ni emitió el acta de ordenación diaconal, pero claro, el Raspanti yo estoy seguro de que el hombre se fue a la tumba totalmente ajeno a esta historia, que en un futuro iba a salir, diría yo, pero si yo no tengo nada que ver con los jesuitas. De hecho, hemos encontrado un informe del año 71, muy cercano en el tiempo, emitido y redactado por Monseñor Raspanti, en el cual él hace un estudio muy detallado de la diócesis, del número de sacerdotes que se ordenan, de cuántos miembros tienen los seminarios, él se queja de la falta de vocaciones y no menciona para nada a los jesuitas. Es decir, que parece que no eran de su competencia. Y ahora resulta que se dice que fue precisamente Monseñor Raspanti, en lugar de Aramburu o Cagiano, quienes ordenaron diácono a Bergoglio, y no hay absolutamente ninguna prueba de ello. Bueno, más que sospechoso, ¿verdad? Y sí, sigue. Y Castellano, que es el segundo obispo de la historia, era un obispo muy ortodoxo, que era emérito, había tenido problemas porque no aceptaba el Concilio Vaticano II, y yo supongo que terminaron de amargarle la vida poniéndole de obispo auxiliar al montonero terrorista Angelelli, que luego, posteriormente, cosas del destino, ha sido beatificado por Bergoglio. Bien, pues echaron mano de Monseñor Castellano para que fuera él quien ordenara sacerdote a Bergoglio. Y nosotros podemos afirmar lo siguiente, que a Monseñor Castellano lo desconectaron de la curia argentina. A ver, ¿qué significa esto de desconectar?
Pues que ni le enseñaron, porque no existían, las pruebas de que Jorge Bergoglio había recibido la ordenación diaconal de parte de Monseñor Raspanti, y tampoco Monseñor Castellano, ese obispo emérito, comunicó la ordenación sacerdotal de Bergoglio a la curia. Solamente hasta 29 años después, hasta el año 98, hay constancia en la partida de bautismo, porque en la curia no saben nada, los jesuitas tampoco aportan nada, y en la partida de bautismo de la parroquia donde se bautizó Bergoglio, María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, del barrio de Almagro, ahí sí hay una información muy jugosa que luego vamos a ver. Y no hace falta ser un detective muy perspicaz para llegar a la conclusión de que transcurrieron 29 años hasta que alguien anotara la ordenación sacerdotal de Bergoglio, cuando ya no había más remedio, claro, ya era primado de Argentina y ya, hombre, pues algo había que anotar. Pero no en su momento, en el año 69, y de hecho nunca jamás apareció la anotación de que fue ordenado diácono. Lo que sí está subrayado es el subdiaconado. Sí. Bueno, a Monseñor Castellano, entonces, que era un obispo pues que no aceptaba de lo ortodoxo que era el Vaticano II, pues lo llamaron. Y claro, él parece que fue negligente porque no comprobó que había sido ordenado diácono. Pero bueno, seguimos con las conclusiones del estudio. Otra cosa, perdóname, y en ningún caso se puede decir que la Iglesia suple para un acto canónico como es una ordenación sacerdotal. ¿Puedes explicar eso? Sí. No, la Iglesia no suple. A ver, una ordenación sacerdotal, en cualquiera de sus grados, es un acto canónico. Como es un acto canónico, es un acto jurídico. Y como es un acto jurídico, tiene que tener una forma y materia y plazos. Si no los tiene, es inválido. Y tiene que estar documentado debidamente, ¿no? Tiene que estar documentado. Esto no es como el derecho administrativo. El derecho canónico no es como el derecho administrativo. A ver, nosotros no somos licenciados en derecho ni canonistas, pero hemos tenido que aprender un poquito en estos días. Si fuera una falta administrativa, por ejemplo, que no se demostrara que Jorge Bergoglio había cursado los estudios de teología en Alemania cuando estuvo allí porque se perdió el título, bueno, pues en un momento dado la palabra de la Iglesia vale y te dicen pues que sí, que cursó esos estudios. Bien, digamos ahí la palabra administrativa de la Iglesia sí valdría. Pero cuando hablamos de un acto canónico que es jurídico no vale. No vale, eso hay que documentarlo. Y si no se puede documentar, es inválido. Entonces, como de ninguna manera se ha podido documentar ni probar la ordenación diaconal de Bergoglio, automáticamente podemos concluir que su ordenación sacerdotal es ilícita. Pero, lo que sí dice el derecho canónico es que esa ilicitud conlleva suspensión ipso facto, hasta que no se ordene de verdad diácono. Si además hubiera habido mala fe, una voluntad de no querer recibir adecuadamente el sacramento del orden en su grado del sacerdocio, ocultándole información a Castellano, no dándole la información del acta de ordenación diaconal, o mintiéndole, diciéndole que sí, que fue ordenado, pero bueno, que ya le entregaremos a usted el acta, que en este momento no la tenemos, y no se preocupe, que nosotros comunicaremos que ha sido ordenado sacerdote a la curia, y muchas gracias, Monseñor Castellano, por ordenar a estos muchachos sacerdotes, y vamos a celebrarlo, ¿verdad? Eso parece que fue lo que sucedió con Monseñor Castellano, quien negligentemente o con una excesiva confianza, pues no cumplió con su labor de asegurarse de la idoneidad del candidato. Eso significaría error sustancial y por tanto nulo. Efectivamente, eso sería un error sustancial y por tanto nulo o inválido, que es lo que la Virgen nos dice. Y puede acarrear la excomunión. Lo que pasa que como ya sabemos que no va a ser juzgado, pues... Claro, la prueba es diabólica porque aquí en la Tierra, para demostrar al 100% la invalidez, tendría que abrirse un proceso canónico que no se va a abrir por parte del superior de Bergoglio, que no lo tiene. Tendría el propio Bergoglio que confesar su trampa, su dolo, diciendo que sí, que él participó junto con otros jesuitas, que luego vamos a nombrar alguno de bastante peso, en el engaño a Castellano, o
evidentemente tendrían que salir de sus tumbas los monseñores Raspanti y Castellano para declarar, cosa que me temo que no van a hacer, ¿verdad? Entonces, esa prueba es diabólica. Pero, esto es muy importante y lo hemos hablado tú y yo en profusión. La Virgen María es madre de la Iglesia. Y nuestra madre Iglesia, de ella emanan los códigos de derecho canónico. Por tanto, el estudio jurídico canónico, seguro que este grupo de Simón Bar Jonás, bueno, seguro, o nosotros pensamos que lo puede haber hecho a resultas de los mensajes de la Virgen de Umbe, ¿no? Puede ser. Es decir, primero hay que tener fe en los mensajes de la Virgen de Umbe. Ella misma pide fe y se queja de la falta de fe. Para, después de esa fe, ponerse manos a la obra y trabajar, como han hecho estos autores, con mucha oración, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y han llegado hasta donde han podido llegar. Pero como se topan con esa prueba diabólica... Exacto. ¿Qué hacen ahora en ese estudio jurídico que exige esa prueba diabólica? ¿Qué hacen? Pues ahora, lo que no hay que hacer, porque sería un error decir, pues la Virgen es que no puede demostrar, sus palabras son vacías, porque resulta que el estudio jurídico no puede aportar esa prueba diabólica y por tanto, pues nada, que sí era sacerdote. Pues no. ¿Por qué? Porque si de la fe, en las palabras de la Virgen, de que está diciendo hombre violento, que no puede bendecir 6 meses y pico antes, injusto, pagará por su pena canónica, porque todo esto tiene pena canónica, ¿eh? Claro. Pena, además, usa la palabra pagará por su pena, pero sí que la Virgen nos lo está poniendo a huevo. Bueno, es que yo creo que es que más claro no nos lo puede decir, es excesivamente clara. Lo que pasa que fíjate que si ha sido inteligente la manera de decirlo, que ha permanecido oculto pues todos estos años. 53 años. Impresionante. Igual que Bergoglio parecía que se iba a ir de rosita sin que nos enteráramos de esto, pues la Virgen lo ha tenido también hasta el momento oportuno. Totalmente. Y bueno, nosotros además, como estamos tan convencidos de que ella es la que va sacando la información porque las fechas coinciden, todo. Bueno, pues entonces ahora, después de la fe, las palabras de la Virgen, se pasa al estudio canónico. Pero esa veracidad del estudio se confirma porque volvemos a la fe de la palabra de la Virgen y ella dice, efectivamente, yo os he dado la pista para que haya un estudio canónico y ahora eso que le falta al estudio, yo, que soy la madre de la Iglesia, bueno, a ver, no es que ella lo diga, lo decimos nosotros, ella, que es la madre de la Iglesia, está por encima y mis palabras dicen que efectivamente tenéis que creer en mis palabras, que no pueden decir, es injusto, es violento, porque si creéis en mis palabras, injusto, violento y que no puede bendecir y tenéis este estudio, ¿cómo osáis decir que sí es cura? Porque las dos a la vez no se pueden. O nos creemos las palabras de la Virgen y el estudio y entonces tenemos que concluir ineludiblemente de que esa ordenación sacerdotal es inválida. Hubo dolo, mala fe. Así es, Agustín. Lo que está claro es que ese estudio jurídico profundísimo no en ningún momento va en contradicción con lo que dice la Virgen. Simplemente que llega hasta un límite, hasta el borde del abismo, y como ahí no puede seguir avanzando, pues entonces, y como no está en contradicción con lo que ha dicho la Virgen, pues ya simplemente pues te echas en los brazos de la Virgen y dices, sí, inválido, ni siquiera es diácono, ¿de acuerdo? Claro, ella ha jugado magistralmente con los tiempos y con las enseñanzas de su hija, la Madre Iglesia, y de los canonistas y de los autores del estudio, para que la situación quede donde tiene que estar, que es a la luz interpretativa de los mensajes que ella ha dado, y ya vamos después de cientos de horas de estudio de las apariciones de la Virgen de Umbe, después de la Semana Santa del 20 y antes del aviso, al punto al que ella ha permitido, porque si no, ¿para qué da lo de siempre? ¿Para qué da estos mensajes? ¿Para que no se conozcan? ¿Para que no se le haga caso? ¿Para que se sepan cuando venga el Señor en gloria y majestad? Bien. Ya llegamos un poco tarde, ¿no? Bien, entonces, Agustín, llegamos a este punto y podemos concluir. No sé si quieres decir algo más de este quinto bloque. Sí, bueno, pues que hubo dolo. ¿Por qué? Porque el obispo castellano fue desconectado. Y además es sospechosísimo que se acudiera a Raspanti para una cosa, para la ordenación diaconal, y a Castellano. Vamos, eso tiene un tufo a que estaban evitando a las autoridades de Buenos Aires
totales y absolutas. Que además, en línea con eso, vemos que en la actualidad, quien vaya a preguntar allí al Arzobispado de Buenos Aires se encuentra con que no saben nada de todo esto, se lavan las manos, ¿no? Sí, no saben nada. No saben nada, remiten a los jesuitas y los jesuitas han aportado, cualquiera lo puede ver en el PDF, una fotocopia de una libreta, parece. Y bueno, pues todo esto viene soportado por los cánones de derecho canónico. Por ejemplo, en el del 83 se habla en el canon 1024 de que las condiciones de validez son ser varón bautizado. En el canon 1025 se habla de la licitud y de la idoneidad. Por cierto, Bergoglio se ha encargado de hacer desaparecer el informe del superior de los jesuitas, Kolbenbach, se escribe, en el cual en ese informe se decía que era una persona que usaba un doble lenguaje, que no estaba equilibrado, que no era un candidato adecuado para recibir los grados del sacramento del orden. Bueno, pues... No, del episcopal creo que era. Del episcopal creo que era, ¿no? Sí, sí, el episcopal. Bueno, es que hay otro personaje que el pobre se equivocó gravísimamente, que fue menuda mala vista que tuvo el obispo Quarrachino, porque cuando Bergoglio, después de los años turbulentos de la dictadura militar argentina, se fue a Alemania y volvió a Argentina, no era nadie allí, estaba pues desubicado, ¿no? Desubicado en Argentina, estaba en una parroquia, y el obispo Quarrachino lo repescó, pero no solamente vio en él un gran talento, menudo cazador de talentos, este Quarrachino, ¿verdad? Sino que presionó a Juan Pablo II para que lo ordenara obispo, y como habían hecho desaparecer el informe del superior de los jesuitas, a Juan Pablo II lo engañaron, lo forzaron, el hombre estaba rodeado de enemigos, y mira, lo que he encontrado de Ana Catalina Emmerich, a ver, está en inglés pero lo traduzco al español, dijo que yo vi cuando ellos... Esto de ellos me recuerdan al cambiarán dos papas más, ellos le introdujeron al obispo de la forma que se habían propuesto. Él, el obispo, era un intruso, introducido contra la voluntad del papa y no poseía legitimidad ni autoridad espiritual. Clarísimo, va en consonancia con que ni siquiera era diácono. Totalmente. Mira, una prueba jugosísima que hemos encontrado en estos días de una biografía oficial de Bergoglio, del año pasado, del año 21, Sí, de Javier. Esto es una prueba que demuestra el dolo y el uso que hicieron del obispo castellano. Es la biografía de Javier Cámara y Sebastián Pfaffen. Dice, esto es una burla grotesca, pero bueno, por la boca muere el pez, como dices tú, ¿no? No se ha podido establecer... empiezo. Es un párrafo cortito, pero muy jugoso. Hablando de la ordenación sacerdotal de Bergoglio por el obispo Ramón Castellano. Y dice el biógrafo el año pasado. No me digas tú que esto ha tenido que ser supervisado por Bergoglio. Y como hace el estudio, antes del estudio canónico hay una exposición de hechos que termina con una serie de preguntas que luego vamos a ver con el acta de bautismo. ¿Cómo es que si al obispo Raspanti se le olvidó emitir el acta de ordenación diaconal, no hubo tiempo en 22 años que vivió Raspanti desde 1969 hasta 1991 de pedírsela, por ejemplo? ¿No hubo tiempo en 29 años de comunicar su ordenación sacerdotal a la parroquia? En fin. Y bueno, dice... Luego me responderás a la pregunta del millón. ¿Por qué Bergoglio quiso engañar y ni siquiera ser sacerdote? Vamos, ni diácono siquiera. Porque era un infiltrado desde el principio. Quería regodearse en el engaño, por eso. Ya está. Pero bueno, luego hablamos de eso. Dice el biógrafo el año pasado. Y por esas cosas de la vida, la ordenación sacerdotal estuvo a cargo del entonces arzobispo emérito de Córdoba, Monseñor Ramón Castellano. No se ha podido establecer si Castellano fue invitado por alguna razón especial a presidir la ordenación o si fue pura casualidad. Suele suceder, todavía hoy,
que los obispos y arzobispos eméritos, con más disponibilidad de tiempo que los titulares de las diócesis, concurren a celebrar estas ceremonias a pedido de las autoridades de las órdenes y congregaciones religiosas. De la ceremonia de ordenación participó toda la familia de Jorge, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué pasaba por allí? Pasaba por allí, hombre, si tenemos un obispo emérito, ¿quiere usted ordenar a unos muchachos, verdad? En fin, que esto es una burla. Sí, es tratar de justificar lo injustificable, ¿verdad? Sí, y hay un personaje, que tuvo que ver, por supuesto, porque Bergoglio, a fin de cuentas, en el año 69 no era nadie. Como se dice un poco de broma, no lo conocían ni en su casa a la hora de comer, ¿verdad? Es decir, esta trampa no la pudo urdir él solo, claro que no. ¿Quién es un gran sospechoso de haber estado metido en el ajo y haber echado mano del obispo castellano? Pues el jesuita, que fue profesor de Bergoglio, Juan Carlos Escanone, fallecido en 2019. Bueno, pues Juan Carlos Escanone, ¿por qué sabemos que tuvo que ver? Porque el biógrafo Armando Puente lo cita como una de las personas que estuvo presentes en la ordenación sacerdotal de Bergoglio. Y fue profesor de Bergoglio. Sí. Y también en los años 70, los años de la dictadura. Y tiene un historial totalmente marxista, subversivo y de la teología de la liberación. O sea, fíjate cómo Bergoglio, cuando le interesa, se hace pasar por ortodoxo para echar mano del obispo castellano. Sí. Cuando no, se hace amigo de Escanone, marxista de la teología de la liberación. Cuando quiere aparentar que se lleva mal con los Kirchner, se lleva mal. Luego se lleva bien. Al obispo Antonio Quarrachino lo debió también de engañar un poco por el lado de la moral. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Antonio Quarrachino era totalmente contrario a la más mínima postura a favor del matrimonio homosexual o de la presencia de homosexuales en el clero, en fin. Y resulta que ahora Bergoglio es muy amigo de James Martin. O sea, sí, pero en aquella época parecía que era todo lo contrario. Claro, entonces Bergoglio es un peronista elevado a la máxima potencia que unas veces se hace, según su interés, se hace pasar por una cosa o por otra. Por ejemplo, traicionó a Yalix y a Llorio porque en ese momento no le interesaba, claro. En ese momento, si la dictadura militar argentina te consideraba un cura zurdo, subversivo guerrillero, que estabas por ahí sublevando a los pobres de las periferias, bueno, podías terminar torturado en la escuela de la Armada y sobrevolando el Río de la Plata, ¿verdad? Como le sucedió a Esther Ballestrino. Es decir, Bergoglio siempre ha sabido medrar y escalar de forma serpenteante su estilo, de serpiente, astuta, subrepticia, hasta lo más alto. Bueno, pues este Escanone se deshizo en elogios a favor de Laudato Si, y hay un teólogo español muy vinculado a la teología de la liberación, Juan José Tamayo, que además ha sido muy crítico con Juan Pablo II y Benedicto, y como no, es muy proclive a Escanone. Y dice que la relación de Escanone con el Papa Francisco, argentino y jesuita como él, era primero de carácter discipular, porque Escanone fue su profesor y después fue su asesor, su inspirador, de la opción por los pueblos latinoamericanos, dice latinoamericano, ¿verdad? ¿Para qué va a decir hispanoamericanos? Que guía el pontificado de Bergoglio. Dice, pero creo que Francisco no se ha quedado en la teología del pueblo, sino que ha avanzado hacia una teología liberadora y ecológica en la que los sujetos a liberar son las mayorías empobrecidas por el modelo económico. Bueno, en fin, pues este Escanone tiene toda la pinta de que fue el que urdió o propició que esos jesuitas, porque además hay otra contradicción. En la libreta esta que aportan del PDF de Simón Barjonás aparecen otros nombres de gente que fue ordenada por Raspanti, pero en internet solamente aparece que Raspanti ordenó a 2 sacerdotes el día 13 de diciembre del 69. En fin, en cualquier caso, hicieron uso de castellano. Seguro, al margen de que castellano fue negligente y no comprobó lo que tenía que comprobar, ¿verdad? Al margen de eso. Pues yo no sé, ¿qué más se nos queda? Bueno,
también, por ejemplo, abundando un poco en el estudio. Mira, también esto es importante, Arturo. Bueno, la conclusión es que todos los nombramientos, actos de gobierno, magisterio de Bergoglio, absolutamente todo es nulo. Todo es una mentira. Todo nulo, no vale, es el destructor de la Iglesia canónica, y esto ya no tiene arreglo, y por eso viene la Virgen por toda la humanidad. Si no, ¿para qué iba a venir ella? Si solamente fuera un antipapa, ¿verdad? Por eso hace poco en un vídeo dijimos que si tiene algún sucesor tampoco será bueno. Bueno, quizá de los sacramentos administrados por Bergoglio solamente el bautismo y el matrimonio sí podríamos decir que la Iglesia suple, ¿no? Nada más que ahí. Sí, ahí sí, porque... Pero nada más. No, nada más. ¿Por qué? Porque los sacramentos... a ver, esto lo tenía yo apuntado por aquí, sí. Del estudio jurídico canónico. La expresión de que los sacramentos se realizan, comillas, ex opere operato, ha de ser entendida a la luz del ex opere operantis. Vamos a traducir esto un poco. Que dependen también, que necesitan la acción de quien actúa. Por ejemplo, la salvación es obrada por Cristo, pero no sin nosotros. Es decir, que si Bergoglio no quiso, por mucho que la ceremonia fuera aparentemente correcta, con un obispo y siguiendo el rito y la unción y todo, pero si él tenía voluntad dolosa de engaño, como ha quedado demostrado por su comportamiento y el acudir al obispo castellano, entonces el sacramento no opera, evidentemente. Eso incluso un sacerdote válidamente ordenado, si al menos tiene que estar moralmente seguro de que hay arrepentimiento. Si no, lo que tiene que hacer es dar, como explicaba muy bien el teólogo español Rollo Marín, la absolución sub conditione. Pues lo mismo, pero por otro motivo, ahora, como esos sacramentos no han sido válidos, quienes lo hayan recibido tienen que volver a realizarlos, claro. Es que es así. Bien, también quería yo, mira, del estudio canónico, sobre la validez de los sacramentos, pues que, a ver, que se dio un error sustancial, dice el estudio, sobre la persona de Jorge Bergoglio. Un error sustancial. Y ese error sustancial hace que la ordenación sea inválida. La ordenación sacerdotal, inválida. ¿Por qué se dio el error sustancial? ¿No? Dice, ¿por qué hubo dolo? Bien, ¿y por qué hubo dolo? Porque sobre el obispo castellano recayó una de estas dos acciones como mínimo. O el engaño, es decir, se le dijo que había sido ordenado diácono y no lo fue. O la ignorancia sustancial, es decir, a lo mejor no se le dijo nada, pero por omisión se callaron y negligentemente Castellano siguió hacia adelante con la ceremonia. También pudo ser. Pero sea como fuere, cualquiera de las dos razones, o las dos, provocan error sustancial que acarrea invalidez y excomunión. Y esos errores sustanciales, cuando en misa rezamos el Confiteor, decimos, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Bien. Aquí se descarta en el sentido de que no se puede probar que hubieran pecado esos jesuitas de pensamiento, eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Bien. Pero de palabra pudieron pecar, engañando a Raspanti, diciéndole que sí había sido ordenado diácono. De obra no, porque no está demostrado que Raspanti no, a Castellano, ¿quieres decir? Perdón, a Castellano, diciéndole que Raspanti Raspanti lo había se ordenado. supone que le ordenó de diácono. Exactamente, perdón, diciéndole a Castellano que había sido ordenado diácono por Raspanti. También es curioso cómo es que no acudieron a Raspanti si supuestamente ya lo había ordenado diácono, ¿verdad? Hombre, porque no iban a llamar a Raspanti a decir Raspanti yo. Porque a lo mejor lo conocerían más y dirían, es que Raspanti va a decir que dónde está su acta de ordenación diaconal. Claro. Entonces a Raspanti lo vamos a usar para decir que ha sido él quien ha ordenado diácono a Bergoglio, al margen de Cagiano y Aramburu, que no se enteren, que además parece ser que Castellano no se llevaría muy bien con Cagiano y Aramburu por esto del Concilio Vaticano II y que era emérito, en fin. Y entonces luego ya echaron mano de Castellano, a quien le dirían que era Raspanti quien lo había ordenado diácono. Bueno,
Cuando Y bueno, termines ambos son causa de nulidad. Causa de Sí. nulidad. Lo que no está demostrado, menos mal, es que falsificaran ningún acta. También lo podrían haber hecho, pero afortunadamente no tiraron por ahí, porque lo hubiéramos tenido más difícil. En el sentido de que, claro, si te presentan un acta falsificada, ya tienes, en fin, ¿no? Pero no, Bueno, oye, hay quien dice que son capaces de sacarte ahora un acta falsificada. a buena hora, 53 años después, ¿no? Oye, hablando del otro, tú decías porque yo te decía, vamos a ver, si el interés de Bergoglio es infiltrarse dentro de la Iglesia como un revolucionario marxista y demás, y como, bueno, ya lo dijo también don Antonio Caponeto, el profesor Caponeto, dijo que estaba documentado que Bergoglio se había entregado a la sinagoga de Satanás y a la sinagoga judía. Esto lo ha dicho Antonio Caponeto, no lo digo yo. Entonces, si Bergoglio actúa con esas intenciones de infiltrarse dentro de la Iglesia, tú dices, ¿y para qué se complica tanto la vida con todos estos tejemanejes? Engaña, utiliza a uno, utiliza al otro, usa el nombre de este y del otro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no lo hace más sencillo? Bueno, pues que me ordenen y ya está, y yo seré cura aunque no crea ni nada. Pues porque yo creo que no quería ser cura, lo que quería era hacer daño a la Iglesia, regodearse más aún. Y también quizás Yo, por, no sé. y también quizás por lo que para hacer que el destrozo fuera total, porque ahora lo estamos viendo, obispos, o sea, como obispo, ordenaciones inválidas donde no hay sacerdotes, o sea, el destrozo es mayor, y además de esa forma también el Señor no permite que sea sacerdote para que no lo tenga en sus manos también. Totalmente, Arturo. Nada que añadir a tu reflexión. Por eso, Nada que porque añadir. Entonces, el porque es destrozo que es te lo digo mayor, porque es siempre va a haber irreversible. gente que se va a preguntar, pero bueno, ¿para qué complicarse tanto la existencia? Esto es muy enrevesado, porque siempre hay gente que sale diciendo, todo eso es muy enrevesado, todas estas explicaciones. No, de enrevesado nada, pero si es que Bergoglio no ha sido el único que se ha infiltrado desde el inicio. Así es. A ver, Así es. Bergoglio no se puede meter en el mismo saco de aquellos que eran unos idealistas, marxistas, bueno, y se ordenaron de verdad sacerdotes, pensando que el comunismo era bueno, era la solución. Sí, Bueno, a ver, esos sí son sacerdotes, ¿no? Realmente. sí. Pero hubo otros que no, que es que se ordenaron para hacer daño, igual que también sería una ordenación, a ver, inválida si alguien, que seguro que los ha habido, se ha ordenado sacerdote para de esa manera ocultar su homosexualidad, ¿no? Como una vía de Sí, escape. Hombre, pues si sí. te ordenas sacerdote para, digamos, resolver tu problema de homosexualidad, eso no es vocación. O sea, no, eso, o Bueno, por un desengaño amoroso, quiero decir, es que hay sí. ordenaciones inválidas. Lo que te quiero decir es eso, que ¿por qué vemos con tanta facilidad dentro de la Iglesia eso de ese matrimonio es nulo, es inválido, ese matrimonio es nulo, inválido? ¿Y por qué no podemos también llegar a conclusiones del mismo calibre con los sacerdotes, supuestos sacerdotes, y que no lo sean, como es el caso de Bergoglio? Pues claro que sí, sí, ya lo dijo la Virgen el 4 de junio, de los fieles que reciben la Eucaristía, de las palabras exactas de ella, Sí, te lo no leo. todos reciben al Señor. Y eso solamente se explica porque el que funge de cura no es cura. Sí, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Esto pues Por eso. confirma que no tiene ni siquiera el diaconado, está claro. No tiene el diaconado, porque Es que lo confirma de muchas maneras, lo confirma de muchas maneras. No tiene el diaconado y no tiene el sacerdocio, no puede bendecir, que el que no puede bendecir es que no tiene nada, ningún orden ministerial del sacramento del orden. Y la Virgen, una vez más, tenemos que fijarnos en las fechas, que el 8 de junio del 69 ella haya querido dar en esa fecha ese mensaje y no decir nada porque siguió hablando hasta el año 71. Claramente está separando, o sea, parece que ella no quiere que lo tratemos todo por igual, ¿no? Parece que ella, como así ha sido, primero nos haya dicho, oye, primero estudiar el tema de que ha llegado al papado de forma golpista, ¿no? Que fue el mensaje clave del 23 de mayo del 71. ¿Vale? Sí, es cierto, es cierto. Ahí donde entendimos, gracias a la monja, que en el tiempo que quedaba cambiarían 2 papas la mafia eclesiástica, 2 papas.
Juan Pablo I con asesinato y Benedicto XVI con golpe de Estado. Sí, primer punto, sí. Claro. Y luego ella, una vez que hemos terminado de resolver esto, pues ahora dice, no, que es que sigue quedando materia aquí, sigue quedando tema, tela por cortar, ¿verdad? Ahora vamos al año 69, a ese mensaje. Ese mensaje no habla del papado realmente. Lo que pasa, a ver, que la Virgen le llama papa para no liarlo más. Esto lo hemos dicho muchas veces. Porque si no lo llamara papa, es que no nos enteraríamos ni nosotros ni nadie. Le tiene que llamar papa. Claro, porque si no diría, es que si no le llama papa, no se refiere a Bergoglio, ¿no? Es decir, si le llama papa, es que los defensores de Bergoglio son muy listos, tienen mucha cara, ¿no? Porque si le llaman papa, como la Virgen le llama papa, dice, es que le está llamando papa. Pero si no le llama papa, dice, es que no se refiere a Bergoglio. Entonces siempre se escapan, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Sí. Entonces, no, la Virgen le llama papa para no liarnos más, pero evidentemente no es ni papa, ni sacerdote, ni Pues, diácono, ni nada. Te quiero leer aquí un comentario de Eliana Cabrera que puso en mi canal de Telegram, que dice, leí todo el PDF, gracias por compartirlo. En el mejor de los casos, su ordenación sacerdotal es válida pero ilícita, dice, en el mejor de los casos, por lo cual el derecho canónico ordena inmediata suspensión de las funciones. Y si entendí bien, la suspensión dura hasta que reciba el diaconado, que es evidente que le falta. Y esto suponiendo, entre comillas, buena fe, al ordenarse sacerdote, sabiendo que le faltaba el diaconado y pensando, según el Código de 1917, que la ordenación diaconal era un mero requisito de licitud, que tanto los directores jesuitas como el propio Bergoglio decidieron saltarse. Si es que además alguien se puede creer que en 53 años en ninguna biografía ni en la página del Vaticano, y según dice la introducción del correo electrónico, estuvo caída la página y han borrado el dato del diaconado del resto de papas. Justo, este dato que acabas de decir es muy importante y no me cansaré de repetirlo. Ese dato que ha compartido el PDF es clave, es clave. Resulta que entre noviembre y diciembre se cae misteriosamente la página web del Vaticano y de repente, cuando la vuelve a estar activa, han quitado todos los datos que antes tenían publicados en los currículos de los papas con la ordenación diaconal de cada papa. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? No sé, es que, a ver, el grupo este de Simón Barjonás se ve que llevaba tiempo, desde el 1 de abril, aparece ahí un documento, ¿no?, preguntando por el diaconado. Y de hecho, el 1 de abril fue cuando le respondieron la hoja de vida a los jesuitas en la que no aparece el diaconado. Pero, bueno, como ellos mismos dicen, preguntaron a otros biógrafos. Y seguramente, al ser preguntados los biógrafos, que si son biógrafos es porque son de la cuerda del Vaticano, empezarían a sospechar, oye, aquí están preguntando por este asunto, ay. Y si además alguno vio un B5, que no lo descartemos, ¿eh? Porque ¿Tú crees que desde el Vaticano ven nuestros programas? Yo creo que sí. Hombre, si yo fuera del Vaticano, vería tu canal para enterarme. No vería el de otros que no vamos a nombrar con miles y miles. Que lo más que hacen es decir que Bergoglio es malo. Bueno, es que yo creo... Papa Francisco, le llaman Papa Francisco. Sí, que el Papa Francisco que se equivoca. Eso, bueno, yo creo que en el Vaticano se lo pasan bomba, viendo cómo sufren, porque como lo siguen llamando Papa, esa gente no le hace ni cosquillas al Vaticano, y tienen miles y miles de seguidores. Sí. Y además parece que tratan de lavar su conciencia, luego dando buena doctrina, ortodoxa, magisterio, todo para no entrar a donde tienen que entrar. Pero con nosotros y con los poquitos que de verdad no solamente tenemos por papa a Benedicto, porque, bueno, que te voy a contar que no sepamos, el mes de noviembre sobre todo, que nos hemos tirado con el tema de las misas, ¿no? Con nosotros, que además de tener por papa a Benedicto, además tratamos de defender los mensajes de la Virgen y de decir que hay que ir a misa, que ella nunca jamás ha dicho que no haya que ir a misa, nunca. Exacto. La Virgen en ningún momento en toda la historia ha dicho eso. Otra cosa, Agustín, estos grupos y canales que defienden que no hay que ir a las misas una cum Bergoglio, que han montado la campaña tan terrorífica que han montado, ahora, cuando muera Benedicto, Dios sabrá cuándo, pero el día que no esté con nosotros, ¿qué intuyes tú que van a hacer? ¿A dónde se van a enfocar? Pues yo creo que como estos es que son tan listos que quieren correr más que los acontecimientos, pues en lugar de estarse quietecitos y confiar en Dios y en los tiempos de Dios,
Pues ellos van a querer llevar la iniciativa. Yo como soy muy futbolero, a ver, esto es como el fuera de juego, o sea, hay que seguir la jugada lo más adelantado posible de la realidad, pero como te pases no vale, porque te pitan fuera de juego. Pues aquí muchos están en fuera de juego 3 metros ya, y se creen que están jugando bien, que no vale lo que están haciendo, que están en fuera de juego. ¿Por qué? Porque van por delante, y ellos ya, pues eso, dicen si hay que ir a misa, si no hay que ir a misa, si estamos en la mitad de la semana, si después de Benedicto hay que hacer un cónclave, pero bueno... Sí, sí, están ya... Bueno, ya yo lo que yo ya he advertido es que Minutela es el que van a presentar todos ellos como el sucesor de Benedicto. De hecho, antes de morir, si ya lo han presentado como tal, imagínate cuando se muera. No, esa gente está trabajando para el enemigo. Por el otro lado, la mayoría de la gente trabaja a favor del enemigo con el oficialismo. Ese es el grupo más numeroso. Luego hay otros que no son oficialistas del todo, patalean un poco y refunfuñan, que son los que dicen que Bergoglio, que Francisco es papa pero malo, que tampoco le hacen ni cosquilla al Vaticano. Y luego hay otros con los que el Vaticano también se lo tiene que pasar muy divertido, que son estos, que despotrican tanto de Bergoglio que quieren montar su iglesia y su cisma. Bueno, pues es que ninguno de esos vale. Ya lo dijo el Señor, al final de los tiempos habrá muchos falsos profetas, muchos iluminados. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y vosotros dos qué pasa? ¿Por qué no os metéis en el grupo de los iluminados? Mira, si me quieres meter que me metas, me da igual a estas alturas. Pero porque nosotros no vamos buscando ningún interés propio. Nosotros salimos a la palestra cuando creemos que tenemos que salir, cuando hay alguna información y sin nada a cambio, y por eso, en fin, creo yo. Tratamos de ser dóciles a la Virgen, esa es la realidad. Al Espíritu Santo, al Señor. Sí. Esto nadie nos podía decir ni podíamos sospechar lo más mínimo. Acabado hace un año, justo hace un año. Hace un año, ¿quién nos iba a decir que en el 2022 íbamos a hacer 6 programas más de UMBE hasta llegar al 7º? Mira, yo te lo conté, cuando el 4 de febrero del año 22, como tú sabes, el libro y la página demostramos que lo cambiaron hace un año, en diciembre del 21, ¿no? Después de que llegara un nuevo obispo allá a Bilbao y digirieran el programa UMBE 1 y se pusieron manos a la obra. Pues yo, de casualidad, el 4 de febrero de este año 22, que ya está terminando, vi que habían editado un libro. Y yo, iluso de mí, digo, me lo voy a comprar. Y luego dije, ¿y yo para qué me voy a comprar un libro de UMBE si yo ya sé todo? De UMBE, que me van a contar a mí. y no sé cómo, dije, venga, me voy a comprar la edición digital. En fin, no voy a salir de pobre, por 7 euros creo que valía. Y de ahí vinieron un B2, un B3, un B4, un B5, un B6, un B7. Es decir, que esto es la Virgen quien ella va dando las mociones, haciendo que aparezcan en escena pues la monja, el correo la pastoral del avión a la vuelta de Canadá, después de que tú hablaras en la tele. Bueno, rectificaron por supuesto los mensajes, el cronograma explicando lo del aviso. No sé, es que eso, yo lo dije al principio, si nosotros por cuenta propia hubiéramos querido erigirnos en los sabiondos de UMBE, sí, estaríamos llevaríamos, bueno, sería un aburrimiento, ¿no? Porque estaríamos siempre hablando de que hay que ir al manantial para que la gente se cure y rezarle a la Virgen y qué familia tan buena. Ya, pero eso no es el núcleo de UMBE. O sea, eso también hay que hacerlo, por supuesto, rezarle a la Virgen y tener fe. Pero lo principal es todo este contenido tan encriptado que tenía que ser así, de oculto y de encriptado. Sí, porque estamos entonces en el tiempo extra, como dices tú, que empezó en el 2020, tiempo extra, que nosotros ciframos en unos 3 años aproximadamente, pues por hacer una aproximación de lo que podría ser, ¿no? Pero sí, estamos ya pues a punto de entrar en el gran aviso, ¿no? Y entonces, sí, tiempo claro. Extra, no sé, ¿cuál es tu síntesis final? Pues mira, síntesis final después de estos 7 programas, muy sintético, ¿qué sería? Pues mira, que es una bomba, UMBE, ¿no? Sí, hombre, UMBE es un pilar fundamental para el fin de los tiempos. Ahora mismo, a finales del 22, todavía no somos muy conscientes, porque como todavía lo estamos desarrollando, pero yo estoy segurísimo de que de aquí a un año, 2, 3, no sé, esto va a ser muy necesario echar mano de todo esto, porque si no mucha gente va a ser engañada. Desgraciadamente,
esto muy poca gente, minoría solamente, están pendientes de esto. Y de hecho, el día en que estamos grabando este programa, 30 de diciembre del año 22, pues fíjate, ¿no? Es noticia pues la salud del Papa Benedicto. Sí, muy hábilmente para distraer la atención. A ver, yo no voy a decir que sí, que es verdad que estará enfermo, pero que justo esto haya salido una semana después del PDF, no lo sé, ¿no? A lo mejor ha sido casualidad. Lo que sí está claro es que es posible que como la Virgen se refería al Juan Pablo II como su papa, seguramente el papa de la visión, que es la primera parte del tercer secreto de Fátima, era Juan Pablo II, pero la Virgen ha ganado un tiempo extra, pues a lo mejor esa huida de Roma y ese caminar vacilante ya no se cumple en Benedicto, en fin, no lo sabemos. Es No posible, sabemos. no sabemos, también puede ser que maten a Bergoglio, que ese obispo vestido de blanco, y entonces el falso profeta sea otro, es que no se sabe. A ver, lo que sí está claro es que Bergoglio es el mal pastor de Zacarías, el destructor de San Francisco de Asís y el papa reprobado de Umbe. Esas Eso tres es figuras son seguro. la misma. Son la misma. Tú y yo hemos tenido algún debate un poco controvertido, pero bueno, ¿estará condenado ya o no? Porque mientras esté vivo, en fin, vamos a usar el condicional, aunque los hechos desde luego no nos permiten ser halagüeños. No, otra cosa. Por el destrozo, ¿no? Que ya es Sí, muy sí. difícil que se arrepiente, que restituya lo que ha hecho. Es un milagro, es imposible. No, por supuesto, por supuesto. Otra cosa, ¿qué opinas tú de lo que decía un suscriptor que alertaba sobre que es muy extraño que la partida de bautismo esté públicamente ahí, que se puede encontrar en Internet y que consideran que eso sí podía ser un engaño o una trampa o ¿qué piensas tú? No, a decir verdad, a ver, la partida tal cual está en el PDF en internet no es que venga. Igual no viene tan completa, pero bueno, sí, No, se puede decir que sí. No, porque aquí viene con el sello de la anunciatura. Bueno, no sé, porque el cielo permite estas cosas, igual que ha permitido que los mensajes de Umbe estén ahí durante tantos años. Que sea un engaño, pero un engaño, a ver, es que yo lo que yo creo no es lo, que yo lo que creo es que no se esperaban que esto saliera a la luz, que se no, denunciara, ¿no? no se lo esperaban. Porque la prueba está en ese movimiento que hacen con la página web del Vaticano. Claro. ¿Cómo pensarían despachar el tema? Pues diciendo que se perdió el dato, ¿no? Que sí, se ordenó, pero se perdió el acta. Pero es que ni siquiera han dicho eso, que se perdiera. O diciendo que no se encuentra, no sé, la verdad, que hubieran argumentado. Es que es un misterio. A ver, a veces Dios permite. A ver, si fueran infalibles y perfectos en todo, entonces no hubieran cometido anomalías en la elección papal de Francisco, y sabemos que hubo muchas anomalías, Sí, no se hubieran tragado la inválida declaración de Benedicto que está en sede impedida, en fin, a ver, sí, perfecto solamente es Dios, serán muy malos y muy listos, pero del todo no. sí, y que Entonces, cometen errores, los cometen, eso está claro. Y que sí, no existe el crimen perfecto, no existe. no existe el crimen perfecto, Y luego otra no. cosa, Agustín, en resumen, aunque Bergoglio no sea ni siquiera diácono, ni sacerdote, ni obispo, y mucho menos papa, no es nada de eso, es un simple seglar solamente con el subdiaconado, pero claro, ya excomulgado, estaría excomulgado seguramente. Lo fundamental, siendo esto gravísimo, por todo lo que implica, pues tendrían que avisarse a todos los que hayan sido ordenados por Bergoglio, por ejemplo, para decirles que se vuelvan a ordenar sus condiciones y demás, como hemos dicho. Lo fundamental, eso no quita para lo que siempre hemos dicho que es lo fundamental. Antes de confirmar esto de Bergoglio, ya hemos dicho, venimos defendiendo que no es el Papa, que es un antipapa, que esto es lo esencial, porque la renuncia de Benedicto no fue válida y por tanto sigue siendo el único Papa. Y esto es lo clave, ¿no? Claro, a lo mejor algunos no quieren sacar este tema porque dicen, bueno, si es que es como eso es lo fundamental, ¿para qué vamos a hablar de que Bergoglio ni siquiera sea diácono ni sacerdote? No, es que es muchísimo más grave, porque si hubiera sido realmente obispo, hombre, pues sus ordenaciones sacerdotales hubieran tenido validez,
no sé, en fin, es que esto ya es el remate del destrozo. O sea, el destrozo ya estaba hecho, pero mira, no perdamos de vista que los mensajes de la Virgen de Umbe son importantísimos porque van a evitar que seamos confundidos. No olvidemos que después de Bergoglio, que es el fruto del segundo cambio, ya no puede venir ningún papa más. Se acabó. Entonces, eso nunca ha pasado en la historia. Nunca. Porque ahora, como eso ya no tiene arreglo, a ver, es que hay cosas que no tienen arreglo humanamente en esta vida. O sea, alguien que sea viejo no puede ser joven, no sé, es que porque el tiempo va pasando, no puede rebobinar hacia atrás la línea de tiempo. Entonces, si, como ya tratamos en un vídeo anterior, hace poco, renuncia, viene otro, si no fuera por los mensajes de Umbe, hasta nosotros podríamos perder la cuenta, porque hasta donde nosotros sabemos, la escatología, por ejemplo, tenemos a San Pablo con el Catejón, Garabandal, San Francisco de Asís, el mal pastor de Zacarías, sí, pero profecías de la beata Isabel Canori Mora, las que dice que el cielo nombrará al último papa. Pero hasta donde yo sé, solamente de los mensajes de la Virgen de Umbe podemos estar prevenidos de que si es que hay un sucesor de Bergoglio, no un caigamos sustituto. A mí me gusta llamarle sustituto. Sí, sustituto. Uno que le toma el relevo. Ese ya no va a ser papa, que fue lo que dijimos hace poco en un vídeo, e incluso propusimos a un candidato, al candidato Tagle. Bueno, no sabemos si será Tagle, si habrá un relevo, si no habrá relevo. Lo que sí está claro es que Bergoglio es el destructor de la estructura canónica de la Iglesia. No tiene arreglo. A ver, cuando San Francisco de Asís dice un destructor, sí, es que es un destructor, a ver si no lo metemos en la cabeza. Yo creo que este es el signo definitivo de los últimos tiempos y Umbe, la Virgen de Umbe con sus mensajes, tienen un poder exorcístico, como tú me decías el otro día, muy claro, porque, bueno, pues es un poder exorcístico para el fin de los últimos tiempos, para desvelarnos todas las mentiras y trampas del demonio que se ha ido infiltrando en la Iglesia con intención de destruirla desde dentro. Y con los mensajes de Umbe terminamos de ver con claridad esta realidad. Los mensajes de la Virgen de Umbe son irrefutables. A ver, lo único que se puede decir es un triste no me los creo. Claro, eso siempre se puede decir, ¿no? Pero nadie puede rebatirlos. Pero si hasta ahora, Arturo, llevamos cientos de horas de estudio y muchos programas, no ha aparecido nadie, absolutamente nadie, a decirnos estáis mintiendo, estáis interpretando mal, esto no es así, es de otra manera, esto os lo habéis inventado, esto se ha probado que ha fallado, esto es contradictorio con la doctrina, esto, si es que no tienen fisura, no tienen. No, al contrario, han tenido que rectificar los mensajes que hicieron trampa y ponerlos en su justa originalidad. Claro. Y luego, pues eso, quien quiera ver, que vea, ¿no? La de signos que hay, lo que dijo Bergoglio a la vuelta del avión. En Umbe, entre el año 69 y 71, hubo una serie de mensajes sobre el papado, 4 en concreto. Hubo muchos más en varios años, pero los referentes al papado fueron 4. Y en uno de ellos se hablaba de que iban a hacer 2 cambios. Si queréis os lo puedo leer porque es verdaderamente impresionante donde se... Muy rápido, don Arturo. Pues muy rápido, pero vale la pena que lo escuchéis, de verdad. Dice así el mensaje. Mensaje, solamente el final, 23 de mayo del 71. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios. Esto es un aviso de castigo. En el periodo de tiempo que queda cambiarán 2 papas más. Ojo, cambiarán. ¿Quiénes cambiarán? La mafia. Porque los papas en la Iglesia no se cambian. Se eligen, se suceden y demás. Cambiarán 2 papas más. Y sigue. El siguiente a este, estamos en tiempos de Pablo VI, año 71, será bueno, pero morirá pronto. Se cumplió literalmente. Juan Pablo I. Será bueno, pero morirá pronto. Juan Pablo I. Y el próximo, se refiere el próximo al castigo y el próximo cambio, cuando habla del cambio, el próximo cambio que hará la mafia, será injusto. No se refiere al próximo después de Juan Pablo I o Juan Pablo II, sino el próximo que cambiarán, será injusto. ¿Quién? El que cambian es a Benedicto con el golpe de Estado. Es decir, y el injusto es Bergoglio. Por tanto, es
un antipapa, es un falso papa. Pues luego define a ese papa en otros mensajes como hombre violento que pagará por su pena, que no se aparecerá a nadie después de muerto, que no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, que su bendición no detendrá la catástrofe, que da libertad en la Iglesia para quitar a los apóstoles de Dios, que quienes le harán caso serán los seglares, pues el papa y los curas no quieren, que quiere buscar la salvación sin Dios. En definitiva, en ese mensaje de 1971, 23 de mayo, nos advierte de que la mafia va a cambiar a dos. Uno, mediante asesinato, que es Juan Pablo I, que lo matan, y entonces viene uno que es auténtico, que es Juan Pablo II, y a otro que cambian es a Benito XVI mediante un golpe de Estado. Y viene el Papa injusto, que en definitiva no es un verdadero Papa. Possibilità di farmi da parte, no? Questo quanto ne sta non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Cambiarán dos papas más, ojo, cambiarán. ¿Quiénes cambiarán? La mafia. Porque los papas en la Iglesia no se cambian, se eligen, se suceden y demás. Cambiarán dos papas más. Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Que hay, lo que dijo Bergoglio a la vuelta del avión, que esto esté coincidiendo pues prácticamente con el posible final de Benedicto, que no sabemos tampoco, que Benedicto va a vivir lo que Dios permita. Y sobre todo, que se han conocido entre la Semana Santa del 20 y antes del aviso, eso no lo puede negar nadie, que era cuando se tenían que conocer, bueno, y cuando se podían... Ahora yo te digo una cosa ya para terminar, y luego si tú quieres haces tu síntesis final, pero a ver si me responderías todo esto. Imagínate una persona que se despierta de un coma, un católico que se despierta de un coma mañana, y de repente le dice un amigo, oye, fulanito, he escuchado en internet, en un canal de YouTube, hablando sobre los mensajes de la Virgen de Umbe, han hecho hasta 7 programas y fíjate todo lo que cuentan, pum, pum, pum. ¿Tú qué le dirías a esa persona? O antes de que escuchara esos programas, ¿qué le dirías a esa persona que no ha escuchado nada de los mensajes de Umbe? Bueno, yo le diría que esto de que la Virgen se aparezca no es nuevo. Quiero decir que de entrada nadie tiene que espantarse de oír que la Virgen se ha aparecido en tal o cual sitio a dar unos mensajes. Eso para empezar, ¿vale? Y que la Virgen, lo segundo que le diría es que en los últimos años, décadas, la Virgen se ha aparecido mucho más que en la Edad Media, por ejemplo. Y eso algo nos está queriendo decir. Ella no ha distribuido equidistantemente sus apariciones en los 2000 años de catolicismo, no. Cuando ella los está intensificando en esta época, por algo es, ¿no? Bueno, pues entonces le diría a esa persona que no se extrañe, que no se asuste, que primero se haga una composición de lugar, ¿no? Y después tenga en cuenta que la Virgen María, lo más seguro para una persona que sabe poco es ir a la Sagrada Escritura. Es la mujer del Génesis, su propio hijo la llama mujer y es
la mujer del Apocalipsis también. Entonces, cuando ya se va situando de esa manera en el tiempo, ya está preparado para estudiar los mensajes. Eso es lo que yo le diría. Primero que se hiciera una composición general y luego que lo estudiara, porque si de repente empieza a estudiarlo, se va a espantar o no va a saber por qué, qué razón de ser tienen esos mensajes, ¿no? Y luego, pues que como uno de los 3 signos de su veracidad son que hay curaciones inexplicables, además ella, la Virgen, no siempre, pero cada vez que decía algo especialmente controvertido o difícil en los mensajes, añadía, y el agua seguirá curando. Sí. Vengo por toda la humanidad. O sea, claro, era como la confirmación de que esto es verdad y el agua seguirá curando. Por cierto, Agustín, yo animaría a la gente a que entren en tu canal porque ahí están todos los vídeos de UMBE. En el mío falta la segunda parte del programa 5 porque me la censuraron. Ahora justo se cumplen 3 meses de esa censura. Y bueno, animaría a que el que pueda que se descargue los programas, por si acaso al final, para que los tengan, a buen recaudo, punto 1. Y punto 2, animaría a que si alguien domina perfectamente el inglés y el español y tiene capacidad para hacerlo, que traduzca al inglés con rótulos, con subtítulos, todos los programas y los presente en su propio canal de YouTube, o que nos los envíe y nosotros los publicamos con la traducción al inglés, porque ha habido mucha gente que nos ha dicho que le gustaría que pudieran estar traducidos al inglés. Yo invito al que lo sepa hacer y lo quiera hacer a que lo haga. Sí, yo creo, Arturo, que hasta el número 7 es un número redondo, ¿no? Que es que después de esto, ya que queda por sacar de los mensajes de UMBE, hombre, ya lo que queda, desgraciadamente, será pues hacer la crónica, tú como periodista, de los eventos catastróficos que van a suceder, que están profetizados en UMBE, del aviso, en fin, sí, pero eso ya, digamos, cualquiera podrá constatar si hay, en fin, cuando venga el aviso, cuando haya muertes, enfermedades, revueltas sangrientas, malas cosechas, que todo eso viene dentro de la Virgen de UMBE. Y el niño Jesús se apareció en UMBE y dijo algo que, bueno, vamos a ver si se minimiza el impacto, ¿no? Se va a cumplir porque es palabra de Dios. Para cuando quieran creer será tarde. Pero, como siempre decimos tú y yo, vamos a tratar de que sean una centésima en lugar de una milésima, ¿no? Una centésima es pequeña, pero bueno, 10 veces más grande que una milésima. En fin, nuestra labor no es cambiar el rumbo de la historia, evidentemente que no, pero sí tratar de colaborar a que el mayor número de gente se entere, tome la decisión, no sea confundida, tener oración. Esa es nuestra labor. Y de esa manera, seguro que como la Virgen es tan buenísima y viene por toda la humanidad, a todo el que ella pueda salvar, lo salva. Sí. Ella está pendiente, ella es pues la madre de la Iglesia y al que pueda, lo salva. Pero tenemos que poner de nuestra parte. O sea, lo que no puede ser es despreciar los mensajes de la Virgen, no querer saber nada, tachar de agorero al que los divulga, encasillarse en que tú reza, confía que el Papa sabe más, o no querer sacar a la Virgen del portal de Belén, ahora que estamos en Navidad. O sea, el que tenga esa actitud con respecto a la Virgen se lo pone muy difícil a ella, muy difícil, porque no le está haciendo caso. Entonces, hay que hacerle caso. Y yo no sé a qué esperan, porque es que ya más clarísimamente que nos lo está dejando ella con todas sus apariciones, ya ella es que ella no puede hacer más. Y es que ya ella, ¿qué va a hacer más? Todo, absolutamente todo. Ha prolongado el tiempo. Es la omnipotencia suplicante, nos ha dado mensajes, no deja de aparecerse. A ver, si es que ya más no puede hacer. Es la mujer del Apocalipsis. Sabemos que va a salvaguardar al pequeño resto, la mujer que derrota al dragón. A ver, ella está pidiendo que le hagamos caso, que no seamos nosotros esos que tienen poca fe. Ahora más que nunca hay que tener fe, si no es ahora, ¿para cuándo? Bueno, esperanza pues y caridad, por supuesto, esperanza y caridad. Si te parece, Agustín, concluimos ya, porque creo que ya está todo dicho suficientemente, simplemente recordando como resumen final los 3 hechos incontestables por los que podemos decir que Jorge Mario Bergoglio no recibió ningún
grado del sacramento del orden, lo sabemos por 3 expresiones de la Virgen: injusto, violento y que no puede bendecir en el nombre de Dios. Injusto, porque va contra la justicia canónica. Violento, porque usa violencia contra las leyes de la Iglesia. Y, por último, que no puede bendecir en el nombre de Dios. Hombre, una persona que no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios, pues está claro que no ha recibido ningún grado del sacramento del orden ministerial sacerdotal. Yo creo que con estos 3 puntos o hechos incontestables, palabras, expresiones de la Virgen, nos deja muy claro por qué podemos afirmar ya como resumen final por qué este individuo pues ha estado engañando pues a la Iglesia, a los fieles y al mundo entero. Pues sí, y quien pueda que peregrine a Umbe, que dé a conocer los mensajes y seguro que la Virgen se lo va a pagar, bien en salud de cuerpo, bien en salud de alma. Que no se limiten, como tú algunas veces has dicho, a ver el vídeo y ya está, ¿no? En la medida de sus posibilidades, que lo den a conocer, que pidan el momento para intervenir. No es fácil, a ver, esto yo entiendo que no es fácil plantearlo en una reunión familiar, ¿no? Pero sí, seguro que ella va a suscitar esas luces de su esposo, el Espíritu Santo, para, con el, por ejemplo, el don de consejo, el don de sabiduría, el don de piedad, en un momento dado, pues, hacer apostolado, que es lo que ella pide, que seamos apóstoles de los últimos tiempos. Sí. Ella nos necesita. Pues nada más, Arturo. Así es, ella ha venido por toda la humanidad y se queja amargamente de que no puede contar con los sacerdotes, con casi ninguno de ellos, ni obispos, ni el papa, falso papa, ni los sacerdotes, solamente con algunos seglares o con los seglares. Así que, pues, lo que cada uno de nosotros pueda, pues, que le podamos colaborar a la Virgen. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo tu trabajo, porque has profundizado bastante en este PDF y lo has ampliado con algunos datos importantes que hemos escuchado hoy. Y nada más, muchísimas gracias y como siempre decimos, no sabemos si habrá una edición más de esto, pero ya parece que no parece que pueda haber otro más, ¿no? Ya parece que no. Y a las personas que han trabajado y de forma anónima ellos quieren permanecer, porque así lo han escrito. Como la monja, como la religiosa. Sí, pero es que además, fíjate, qué curioso. Una es monja y el otro se hace llamar Simón Barjonás, la cátedra de Pedro, todo el derecho canónico. Es que eso no es casual, ¿eh? No. O sea, quiero decir, podrían haber sido otras personas, otros laicos, o un cura, ¿no? Pero no. O sea, hasta en eso se prueba la veracidad de los mensajes de la Virgen, que los que le hacen caso son los seglares, y ella en ningún momento excluyó a las religiosas. Bueno, y siempre algún sacerdote, con la excepción que confirma la regla, pero lamentablemente la mayoría no quieren escuchar, no quieren hacer caso. No, por miedo, por el oficialismo, en fin, ya eso lo hemos tratado en otros programas, pero bueno, están a tiempo todavía. Este es el tiempo antes del aviso, que será un castigo para muchos y va a ser durísimo. Todavía estamos en el tiempo para pedir perdón a Dios. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Hacer un buen examen de conciencia, confesarse con un sacerdote que no haya sido ordenado por Bergoglio, a ser posible, y pedir perdón a Dios. Ya está. Y Dios es tan bueno que nos perdona y nos pasa a su bando. Hay que decirle un sí a la Virgen, pues ya está. Así de fácil. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor,
Tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.